Bueno, sean todos bienvenidos a este tema tan importante dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Este tema es el trabajo en alturas. Resulta que hay diferentes conceptos y temas y acciones que se han venido especializando para la protección y la mitigación de los riesgos, temas que antes pasaban inadvertidos, como lo es el trabajo en alturas. Entonces este video es para mostrar primero todos los avances que ha tenido el trabajo en alturas y los desglosamos en una estructura de conceptos para que sea más accesible y con una comprensión mucho más clara y digerible cognitivamente hablando. El siguiente trabajo será realizado por Susana Gutiérrez, Mónica Granada, Tatiana Becerra y Natalie Tofiño, y quienes habla Jonathan Mejía. A continuación les vamos a mostrar la estructura y después vamos a mostrar el contenido de dicha estructura. Muchas gracias. Buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema de trabajo en alturas y yo les voy a hablar sobre las terminologías y las definiciones. Empezamos con actos o estándar. Esta es toda acción u omisión que realiza un trabajador de manera insegura o inapropiada. Tenemos absorbedor del choque. Este es un equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto hacia el cuerpo del trabajador. Acceso por cuerdas. Esta es una técnica de acceso y descenso y protección por cuerdas con equipo especializado con el fin de llegar a un lugar o a una estructura específica. Tenemos aprobación de equipos. Este es un documento escrito y firmado por una persona calificada emitiendo un concepto de cumplimiento del requerimiento del fabricante. El arnés de cuerpo completo, eso es un equipo de protección diseñado para distribuir en varias partes del cuerpo. El arnés de cuerpo completo es un equipo de protección diseñado para distribuir en varias partes del cuerpo. Ayudante de seguridad, eso es un funcionario, un contratista o un subcontratista designado por el empleador para verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso al área de los riesgos, de las caídas, de los objetos o de las personas. Centro de entrenamiento, este es un sitio destinado para la formación de personas en trabajo seguro en alturas. Conector, este es cualquier equipo certificado que permite unir el arnés del funcionario, contratista o subcontratista hacia el punto de anclaje. Distancia de desaceleración. La distancia es la distancia vertical entre el punto donde termina la caída libre y comienza a activar la absorción del choque hasta que este último pare por completo. La distancia de detención es la distancia vertical total requerida para detener una caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación. El eslinga de protección contra caídas es un sistema de cuerdas, reata, cable u otros materiales que permite la unión del arnés del trabajador a un punto de anclaje. Su función es detener la caída de una persona absorbiendo la energía de la caída, de modo que la máxima carga sobre el trabajador sea de 900 libras. El deslinga de posicionamiento es un elemento de cuerdas, cintas, cables u otros materiales con resistencia mínima de 5000 libras que pueden tener en los extremos ganchos o conectores que permiten la unión del arnés del trabajador a un punto de anclaje. El eslina de restricción es un elemento también, una cuerda, un cable u otro material que resiste mínimo 5000 libras de diferentes longitudes o graduales que permite la conexión del sistema de bloqueo o el freno. Su función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio que no se pueda caer. El gancho, es un equipo metálico con resistencia mínima de 5000 libras que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones entre el arnés y los puntos de anclaje. Tenemos las líneas de vida horizontales. Estos son cables de acceso, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente
están ancladas a la estructura donde se realiza el trabajo en alturas, permitiendo la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie. Bueno, las líneas de vida horizontales fijas son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metálicos y según su longitud se soportan por puntos de anclaje intermedios. Debe ser diseñada e instalada sobre una persona calificada. Las líneas de vida verticales son sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente deben de estar anclados a un punto superior de la zona de labor. Protege al trabajador de un desplazamiento vertical. La máxima fuerza de detención, la máxima fuerza que se puede soportar el trabajador sin sufrir una lesión es de 1800 libras. Mosquetón. El mosquetón es un equipo metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas al arnés y al punto de anclaje. Requerimiento de claridad o espacio libre de la caída. Bueno, en este punto les voy a hablar sobre las obligaciones del empleador, las obligaciones de los trabajadores y las obligaciones de los funcionarios certificados en trabajo en alturas. Como obligaciones de los empleadores tenemos que ellos deben realizar las evaluaciones médicas ocupacionales y tener un manejo continuo de las historias clínicas ocupacionales. Cubrir con las condiciones de riesgo de caída de trabajo en alturas. También deben adoptar medidas compensatorias y eficaces de seguridad. Garantizar que los sistemas y equipos de protección contra caídas cumplan con los requerimientos de este lineamiento. También deben disponer de un coordinador de trabajo en alturas, de trabajadores autorizados en el nivel requerido, de ser necesario, de un ayudante de seguridad según corresponda a la tarea a realizarse. Se debe garantizar un programa de capacitación a todo trabajador que vaya a exponer el riesgo de trabajo en alturas antes de iniciar la labor. También se debe garantizar que todo trabajador autorizado por el trabajo en alturas reciba al menos un reentrenamiento anual para reforzar los conocimientos en protección contra las caídas de trabajo en alturas. También tenemos que los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año por intermedio de una persona o un personal avanzado o el fabricante de estos mismos. También se debe solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas y los certificados que lo avalen. Garantizar que los menores de edad y las mujeres embarazadas en cualquier tiempo de gestación no realicen ningún trabajo en altura. Y es obligación del empleador asumir los gastos y costos de capacitación y certificaciones de trabajo en alturas. Como obligación de los trabajadores tenemos que ellos deben asistir a las capacitaciones programadas por el empleador y aprobar satisfactoriamente todas las evaluaciones, así como asistir a los reentrenamientos. También se debe cumplir con los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo establecido por el empleador. Se debe informar al empleador sobre cualquier condición de salud que le pueda generar restricción antes de realizar cualquier trabajo en alturas. También se debe utilizar las medidas de prevención y protección contra las caídas que sean implementadas por un empleador. Reportar al coordinador de trabajo en alturas el deterioro o daño del sistema individual o colectivos de prevención y protección contra caídas. Y particular en la elaboración del diligenciamiento del formato FTH 93, ese es un permiso de seguro en alturas, así como acatar la disposición del mismo. Tenemos como obligaciones del funcionario de certificación en trabajo en alturas elaborar conjuntamente con los trabajadores involucrados en el trabajo en alturas los permisos de trabajo y la lista de chequeos requerimientos que se ejecutan según las labores. También se deben de reportar condiciones inseguras, actos inseguros o incidentes derivados de los trabajadores en alturas que den paso a oportunidades de mejora o implementación de controles, y se debe inspeccionar el área de trabajo antes, durante y después de estas labores. Ahorita sí, vamos a hablar sobre el perfil del trabajador autorizado para trabajar en alturas. Entonces, lo primero con lo que debe contar esta persona es primero tener un concepto médico laboral de trabajo en alturas, que como resultado de ¿apto para qué? Para poder realizar las funciones en trabajo en alturas. Lo segundo que debe tener es un certificado de capacitación en trabajo en alturas. Este debe de ser de nivel avanzado.
Posteriormente a ello, al año, se hace un reentrenamiento en trabajo seguro en alturas. Igualmente, este reentrenamiento se sigue actualizando cada año. Bueno, las restricciones para el trabajo seguro en alturas se deben a la existencia de patologías de origen metabólico, neurológico, cardiovascular, mental, que generen ya sea vértigo, mareo, alteraciones en el equilibrio, en la conciencia, en la audición, que produzcan cegueras ya sea temporales o permanentes, fobia a la altura. Entonces esas son unas de las restricciones que si algún trabajador, alguna persona las padece, no puede ejercer pues labores en alturas. Bueno, algo para tener en cuenta es antes de realizar, ¿sí? De poner en marcha el trabajo en alturas o la actividad que vayamos a hacer a alturas, debemos de analizar los peligros que se dan como tal del propio trabajo y los asociados a ellos, para así poder suministrar la protección adecuada. Entonces, un ejemplo, X empresa va a hacer un mantenimiento de los cables de energía, ¿sí? Entonces, la zona en donde ellos van a hacer ese mantenimiento es muy transitada de vehículos, ¿sí? Entonces, mire, allí en ese ejemplo, ya los peligros que está puesto a esa persona. O sea, no es solo el peligro de trabajo en alturas, sino que ya se le suma el peligro eléctrico y se le suma el peligro público. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, algunas de las medidas de prevención que podemos utilizar para evitar o ya sea para advertir una caída o los efectos de esta es realizar primero pues programas de capacitación. También podemos incluir sistemas de ingeniería contra caídas. Podemos realizar medidas preventivas colectivas. Debemos también de tener el permiso de trabajo en alturas. Contar con sistemas de acceso para trabajo en alturas. Y también podemos incluir trabajos en suspensión. Adicional a esto, podemos realizar un procedimiento de trabajo en alturas que sea de fácil comprensión para los trabajadores. También hay que comunicárselo, ya sea en la inducción, la capacitación. Bueno, hay que comunicárselos, que ellos tengan por entendido cómo es el procedimiento para la tarea. Deben pues de ser revisados y modificados si de pronto se presentan accidentes e incidentes de trabajo, o si de pronto hay cambios en las condiciones de trabajo. También si los indicadores de gestión así lo definen. Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, las medidas colectivas de prevención, ahora pues paso a explicárselas. Estas nos ayudan pues para suministrar información y demarcación de las zonas, de las diferentes zonas de alto riesgo. ¿Para qué? Para
prevenir el acercamiento de los trabajadores a áreas o a lugares de fácil caída. Entre estas pues está la delimitación del área, está la señalización, está el uso de barandas, está también el control de acceso. Dentro del control de acceso está el análisis de trabajo seguro. Este es un método que nos ayuda pues a describir el paso de la tarea. También nos ayuda a determinar qué riesgos o qué peligros existen y a prevenirlos. También está el permiso de trabajo en alturas. Este permiso lo diligenciamos en actividades no rutinarias y debe de ser revisado por el coordinador de trabajo en alturas. Hola, yo les voy a hablar sobre las medidas de protección contra caídas. Las medidas de protección contra caídas deben de considerarse antes, durante y después. Se debe realizar el análisis de trabajo seguro. Se debe contar con un permiso de trabajo en alturas. Se debe contar con un equipo certificado de protección, como mínimo casco, gafas, guantes, botas de seguridad, anclajes, arnés, líneas de vida con su respectivo freno y eslingas. Todos estos elementos de protección contra caídas deben de ser sometidos a una inspección antes de su uso, en donde se debe verificar el estado en que se encuentran. Por ejemplo, que no haya desgastes, que no estén rotos, que las partes metálicas no estén oxidadas. En caso de encontrar alguna falla, algún imperfecto, se debe reportar con el supervisor y no se deben de usar. Anclajes. Es un dispositivo seguro que se encarga de unir la cadena de elementos de protección contra caídas a la estructura que deberá soportar la carga inducida. Los anclajes pueden ser móviles o fijos. Fijos son los que utilizan técnicas de ingeniería como soldadura, uniones atornilladas o anclajes de perforación. Están unidos a la estructura y tienen una resistencia específica. Pero no todas las infraestructuras necesitan tener anclajes fijos. Para algunos trabajos es mejor tener sistemas temporales y transportables, como en el caso de obras o zonas que necesitan una inspección puntual, que sean ligeros y fáciles de usar y que se puedan mover de un lugar a otro. Para ello se utilizan los anclajes móviles. Este tipo de equipos se ajustan a estructuras que deben de garantizar resistencia como mínimo de 5.000 libras, es decir, 2.272 kilogramos. Arnés. Son una serie de correas distribuidas por todo el cuerpo para la distribución de la carga en el caso de un impacto por caída a diferente nivel. Cuentan con elementos metálicos para la conexión. Existen diferentes tipos de arneses. Por ejemplo, el arnés multiuso. Este tipo de arnés suele incluir varios puntos de fijación para la detección de caídas, adelante y atrás, que permite trabajar en una gran variedad de situaciones. También está el arnés para acceso o rescate en espacios confinados. Se puede utilizar cualquiera de los puntos de fijación que se encuentran en cada hombro con una eslinga o correa de elevación específica, recuperación vertical en espacios confinados. Conector. Equipo metálico que permite realizar conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Cuenta con doble sistema de seguridad para evitar apertura accidental. Eslinga. Puede ser para detección de caídas con absorbedor de energía o para posicionamiento de trabajos. Se conectan a diferentes puntos del arnés de acuerdo a su función. Están diseñadas para que el usuario pueda trabajar con las manos libres. Para la realización de esta actividad no se puede trabajar solo. Se debe contar con un guía o con un supervisor, el cual deberá estar equipado con los elementos de protección personal adecuados y con un equipo de comunicación para que active el plan de emergencia en caso de que sea necesario. Si se realiza trabajos suspendidos con duración de más de 5 minutos, deberás trabajar utilizando una silla para trabajo en altura. Líneas de vida. Son cables de acero, cuerdas, rieles u otro material que al anclarlos a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, permite la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal o vertical del trabajador.
Al concluir el trabajo se deben de guardar los equipos en un lugar fresco y ventilado y también se deben de revisar que no hayan sufrido ningún daño o desgaste. También están los sistemas de ingeniería para la prevención de caídas. ¿Qué son los sistemas de ingeniería? Son todas las medidas adoptadas para el control en la fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de exposición. ¿Cuáles son los sistemas de acceso para trabajo en alturas? Dentro de estos sistemas tenemos las escaleras, los andamios, los elevadores de personal, los montacargas con canasta y todo aquello cuyo medio y finalidad sea permitir el acceso y soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajos en altura. Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes deben de cumplir con ciertas condiciones y requisitos para su uso, como por ejemplo, deben ser certificados y el fabricante debe proveer información en espacio sobre sus principales características de seguridad y utilización. Deben ser seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de la actividad económica, la tarea a desarrollar y los peligros identificados por el coordinador de trabajo en alturas. Ser inspeccionados antes de cada uso por parte del usuario y mínimo una vez al año por el coordinador de trabajo en alturas. Debe tener una hoja de vida donde estén consignados los datos de fecha de fabricación, tiempo de vida útil, historia de uso, registro de inspección, registros de mantenimiento, ficha técnica, certificación del fabricante y observaciones. Bueno, cabe recalcar que para el trabajo en alturas no solo se utilizan los equipos que hemos visto anteriormente, sino que también se pueden utilizar ciertas estructuras o herramientas que sirven para el beneficio del trabajo en alturas. Una de estas herramientas o equipos son los andamios. Cabe recalcar que los andamios son estructuras que permiten llegar a una altura mayor con una estabilidad acorde parecida al suelo. Las medidas de prevención cuando se utilizan andamios, también hay que tener puntos de anclaje y los andamios deben de estar certificados para mejorar y mitigar el riesgo de caída o cualquier riesgo que se pueda presentar con los andamios, como el desplome, y las zonas donde están los andamios también deben de hacer como un aviso de que se está trabajando con andamios para que las personas no estén allí, además del supervisor y de todos los elementos que hemos visto anteriormente para el trabajo en alturas. Cabe recalcar que existen dos tipos de andamios, los cuales son andamios de barriquetas. Estos andamios constan de dos barriquetas o soportes principales, que son como los cimientos de ese andamio, y la altura se puede graduar. Y también hay otros tipos de andamios, como lo son los fijos perimetrales. Estos andamios se componen de elementos y estructuras que se van adaptando dependiendo de la altura que se requiera. La altura máxima que pueden alcanzar estos andamios perimetrales son de 30 metros. Y las características es que pueden soportar distintas plataformas de trabajo localizadas a alturas diferentes. Además, cabe recalcar que hay una tercera modalidad de andamios que dista mucho de una estructura fijada al piso, que son los andamios colgados móviles, que ya aquí se necesitan de cuerdas que sostengan los andamios y de puntos de seguridad mucho más consistentes, porque se cuelgan a alturas muy grandes. Estos andamios colgados móviles se pueden encontrar cuando van a hacer limpieza de ventanas o cuando van a estar a una altura muy mayor a 30 metros, se pueden utilizar estos tipos de andamios. Cabe recalcar que otra herramienta dentro de los grupos que estoy mencionando para el trabajo en alturas, pues vimos ya los andamios, que son para estructuras muy grandes o para trabajar también en unas alturas muy grandes, pero a veces se trabaja en alturas con herramientas que sirven para alturas pequeñas o medianas, como lo son las escaleras de tipo tijera. Estas herramientas son muy comunes para realizar arreglos a pequeñas alturas, como lo mencioné. Incluso se ven mucho dentro del hogar. Por esta razón, a menudo se cree que es algo común y que no necesita un nivel de cuidado y de prevención para su implementación. Otro punto muy importante
dentro de las escaleras tipo tijera son las medidas de prevención que se tienen que tener con estas. Es necesario recordarlo porque a veces, debido al uso común y a la conciencia que hay sobre el uso de la escalera, se confían mucho las personas en la implementación de dicha herramienta para el trabajo en alturas y se olvidan algunos elementos básicos de la prevención y mitigación de los riesgos del trabajo en alturas. Entonces, es importante recordar que antes de utilizar una escalera, primero se debe verificar las condiciones en las cuales está el contexto en donde se va a situar la escalera o el ambiente, que el piso sea estable, que también verificar la altura a la cual se pretende llegar con la escalera. También no queda de más que se evalúe muy bien los lugares por donde se va a traer la escalera y que no sea, digamos, un riesgo también movilizar la escalera. Pero cuando ya se está implementando o cuando ya se está armando la escalera, que ya sabemos que el suelo es estable y nivelado y que no va a permitir que la escalera quede desnivelada, entonces hay que evaluar ahora el elemento en cuestión. ¿Cuál es el elemento en cuestión? La escalera tipo tijera. ¿Qué hay que evaluar en la escalera tipo tijera? Que no esté en mal estado, que los elementos que la componen para su seguridad y fijación estén acordes y estén prácticamente en óptimas condiciones. No se puede arriesgar a la implementación de una escalera con elementos desgastados, agrietados, con baches o que esté, digamos, arreglado, pero no por el fabricante. También se tiene que evaluar que la escalera, cuando ya se abra y se ponga en el suelo, primero que quede nivelada, segundo que quede con la extensión adecuada y con la firmeza adecuada, que no quede floja ni que la estructura quede incorrecta cuando la están armando, que si, digamos, se despliega, pues que quede bien desplegada, por decirlo así. Ahora es necesario evaluar las barras o barriquetes que tiene la escalera con las cuales nos vamos a subir, porque a veces estas están en mal estado y pues cuando estamos subiendo para llegar al piso donde queremos o la barriqueta en la cual queremos, pues nos podemos caer. Cuando ya estemos en la barriqueta es necesario volver a evaluar la altura y saber si nos permite llegar allí la escalera y no quedamos o muy extendidos o muy recogidos. También es pertinente tener todo el material que se va a utilizar para el trabajo en cuestión fuera de la escalera, cerca de la escalera tipo tijera, para no tener que estirarse o no tener que movilizarse demasiado y que la escalera se pueda mover y pueda perder su fijación y estabilidad. También es necesario identificar, digamos, las adversidades que se puedan presentar cuando ya se está arriba de la escalera, sean personas que pueden desplazar la escalera cuando usted está arriba y le pueden hacer perder el equilibrio, y por ende, y agregando que también es importante no movilizar la escalera cuando está armada, porque esta movilización puede llevar a que los elementos que componen la estructura de la escalera pues se vean afectados y las condiciones de la escalera disminuyan en lo que se relaciona a calidad y condición óptima de esta. También cuando se va a hacer un desplazamiento en la escalera es necesario mantener una postura erguida donde se le dé prelación al equilibrio. Por ende, si se va a subir, se tiene que subir de forma derecha, no se puede subir, digamos, desnivelado o hacia un lado, porque pues puede perder estabilidad la estructura. Y también cuando se estén realizando las actividades y los movimientos y los actos arriba de la escalera, pues los movimientos también tienen que estar muy correlacionados y con mucha prelación a la estabilidad y seguridad de toda la tarea y del cuerpo y de la persona. Entonces, estos son elementos que se pueden tener en cuenta cuando se va a utilizar una escalera tipo tijera. Elementos de protección personal para alturas. Entonces, tenemos los cascos que son tipo 2, son de clase E o clase G. Los de clase E están diseñados
para reducir el riesgo a exposiciones de conductores eléctricos de alta tensión. Ya los clase G son para los de baja tensión. Estos cascos también deben ser resistentes a impactos. También se deben de utilizar con barboquejos de 3 puntos o 4 puntos. Los barboquejos son las cintas o las correas que se usan al casco, que están pues sujetas ahí en el casco. También tenemos las gafas de seguridad, que deben ser contra impactos, que tengan filtro UV y que tengan cordón de sujeción. Por otro lado, también tenemos los guantes. Estos guantes deben ser de un material antideslizante y que sean resistentes a la alta abrasión. Y por último tenemos las botas. Ya estas tienen que ser de un material antideslizantes con punteras de fibra de vidrio. Todo elemento de protección personal requiere de un monitoreo, limpieza y un adecuado almacenamiento para garantizar su funcionamiento y la seguridad al momento de usarlo. Ya en el monitoreo, ya al momento de solicitar un equipo de protección, se debe diligenciar un formato donde se debe especificar la fecha y la firma de la persona que lo entrega. Antes de iniciar cualquier labor, se debe inspeccionar el equipo de protección personal para así identificar cualquier condición insegura. Una vez terminado el trabajo, se procede a inspeccionar, a limpiar y a guardar los equipos de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Ya en el mantenimiento tenemos que la limpieza y el lavado de los equipos blandos. Los equipos blandos son las eslingas, los arnés y las bandas de anclaje. Deben realizarse con un jabón neutro y sin usar elementos fuertes como son los cepillos. Ya las partes metálicas deben ser lubricadas periódicamente para así evitar el deterioro de las bisagras o los acoples. Ya en el almacenamiento tenemos que los equipos de protección personal se deben guardar alejados del calor, de la luz directa solar, de la humedad y de cualquier producto químico. Para culminar, vamos a hablar del marco normativo del trabajo en alturas. Entonces, es necesario recordar que la resolución 1409 del 2012 derogó a la resolución 3673 del 2008 y a la resolución 1903. En estas resoluciones se establecen, o en esta resolución concretamente la 1409, se establece la altura mínima para una obra que no es de carácter civil, una tarea o una labor que no es de carácter civil, donde la altura es de 1.50 metros. Desde allí ya se tienen que empezar a garantizar elementos de protección personal, todas las condiciones, el cronograma de las tareas, la disminución de las tareas, la divulgación de las tareas realizadas a la altura que acabo de mencionar. Cuando es una obra civil y la altura sobrepasa el metro y la altura sobrepasa el 1.80 metros, se tienen que realizar las mismas prevenciones que mencioné cuando era una obra no civil, una tarea no civil de 1.50 metros. También por parte del empleador es necesario que se cuente con un perfil idóneo, como lo mencionó la compañera Tatiana en un inicio del video. Ella manifiesta cuáles son los perfiles idóneos para realizar la tarea. También ella menciona las condiciones necesarias para la realización de la tarea. También ella menciona que se deben de realizar exámenes para verificar el estado de salud de la persona, tanto física como mental, para la realización de la tarea. Y por último, es necesario reconocer que cuando se está realizando una actividad y hay trabajadores contratistas, la ARL es la encargada de enviar asesores que evalúen todas las condiciones
de los comportamientos subestándares en la tarea de trabajo en alturas. También ellos prestan acompañamiento y asesorías. Entonces, estos datos generales son los que componen el marco legal. Muchas gracias por su atención. Este es el final del video. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios. Recuerden que este es un tema muy pertinente para la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias.